fantástica que tiene esta película, que pasa por ser una de las obras maestras del cine clásico, pero que para mí, como a menudo ocurre con estas películas, no es nada clásica. Yo creo que como western es un western rarísimo, que como película del oeste es muy rara, y que dentro de la misma filmografía de Ford, aunque tenga conexiones muy profundas con otras muchas, sobre todo con algunas de las más raras, como Dos cabalgan juntos, que hizo 5 años más tarde, es una película enormemente rara. Hay que tener en cuenta también que es la primera película del oeste de Ford desde, si no recuerdo mal, el 50, es decir, que llevaba 6 años sin hacer ninguna película del oeste, y que es una película en la que algunos durante una época, luego descubrimos que no, que ya era así, pero vimos como un cambio en la obra de Ford, una especie de mayor amargura, una especie de visión más pesimista del mundo, mientras que otros lo que veían era decididamente una fase de decadencia y un cierto desconcierto. Un admirador de los primeros de Ford, que fue Lindsay Anderson, el director inglés que murió hace poco, no le gustaba nada. Esta película no le gustaba nada. Al final acabó matizando y diciendo que la encontraba muy interesante pero fallida, pero de todas maneras siguió sin gustarle. Y el problema siempre ha sido, yo creo, por ese lado, por problemas con la manera de seguir el guión. Yo creo que es una película que, en cierto sentido, después de la existencia de la nueva ola y de unas nuevas maneras de contar las historias y de habernos acostumbrado a seguir las historias que se cuentan de una manera menos lineal, se puede leer sin ningún tipo de dificultades. Pero creo que de todas maneras funciona precisamente por la cantidad de historias que en paralelo están ocurriendo al mismo tiempo. Yo creo que si se pierde la tensión o se pierde el hilo de una de esas historias, sin embargo estamos no solo entretenidos, sino enormemente atentos y emocionados por otra de las historias laterales. Luego eso a cada uno le puede funcionar de una manera u otra. A mí debo decir que no es tampoco la película que más me gusta de John Ford, pero me gusta tanto como la que más. ¿Qué ibas a decir, Juan Miguel? No, iba a decir que si dejábamos a Miguel, hacíamos un monográfico que se llamara Miguel y John Ford. No, iba a decir una cosa concretamente, pero se me iba a olvidar y por eso te he hecho una... Yo creo, sinceramente, que o el guión está mal construido de esta película, o lo que es más posible, la película ha sufrido cortes tajantes. Porque, y tampoco quiero que se desconcierte el espectador con las cosas que decimos aquí. Entonces, tú has mencionado con exactitud el evidente amor que siente por su cuñada Ethan. Eso está clarísimo en la película. Pero sin embargo está clarísimo para nosotros y a lo mejor para el espectador no. Y se da con dos miradas. Y son las dos únicas miradas que hay en la película. En ningún momento Ford hace que un personaje mire hacia un sitio y se ve lo que está mirando a ese sitio. Y en este caso sí lo hace. Que es cuando Ethan ha llegado a la casa, se sale, se sienta en el escalón con el perro, vuelve la cabeza y ve a su hermano que entra en el dormitorio y cierra la puerta. Primera mirada. La segunda mirada, cuando el reverendo, que está solo tomando un café, mira hacia un sitio y se ve a la cuñada acariciando el capote de Ethan. Plano que continúa con la llegada de Ethan, le da el capote, le da un beso en la frente y se va. Pero atención, conviene fijarse en la cara que tiene el reverendo. El reverendo sabe que esa historia ha existido. Y probablemente si el reverendo sabe que esa historia ha existido, es que existía en el guión. Y probablemente ha desaparecido con el troceo y lo que se ha quedado es el misterio. Que es más bonito probablemente que si la película hubiera sido explícita. Normalmente... Yo discrepo, ahora consumiré un turno, no sé. Consume tu turno. En fin, como nos vamos a estar enfrentando toda la noche, pues... No, digo que nos vamos a estar enfrentando toda la noche porque yo en cambio soy un fanático de Ford, lo cual es público y notorio ya en este programa y fuera de este programa. Y como todos los fanáticos, claro, soy ultra Ford, por decirlo de alguna forma, me gusta cualquier cosa de Ford. Esta película a mí es una de mis favoritas de Ford completa, lo digo no solamente los 45 minutos, ¿no? Yo discrepo de lo que dice Juan, que está muy bien argumentado, ¿no? Yo creo que con independencia de que Ford cortara cosas del guión en el rodaje, cosa que parece ser que hacía con bastante frecuencia, por ejemplo, todas las secuencias que eran de carácter explicativo o informativo, las odiaba y los largos parlamentos los suprimía y a lo mejor buena parte de eso efectivamente está suprimido o que le quedara una película quizás demasiado larga que no parece por la propia estructura. Yo creo que es que todo es deliberado.
todo es deliberado en la propia estructura de la película, por algo que dije en la presentación desde mi punto de vista, ¿no? En primer lugar, porque toda la película está construida deliberadamente sobre la elipsis, sobre algo que no conocemos, y ahí entronco con el comienzo de la película desde mi punto de vista. Ese misterioso y hermosísimo forma de comenzar y de cerrar la película concretamente, ¿no? Se basa en una razón que no podemos olvidar, y es que también que nosotros estamos viendo la película. Es decir, que puede tener dos significados, por decirlo de alguna forma. Una en cuanto a la forma del lenguaje, de forma de contar la película, de abrir y cerrar el guión. A Ford le gustaba mucho el teatro concretamente, y sería abrir y cerrar la película de esa manera, ¿no? Y otra de carácter narrativo, lo ha apuntado Miguel anteriormente, no ha pertenecido a la familia, se lo contó así en su entrevista a Peter Bogdanovich, entonces no está en la familia cuando comienza la película y se queda fuera de la familia, del mundo civilizado, es un bandido, es un vagabundo por su propia estructura cuando acaba la película. Pero también hay otro significado más profundo, y enlazo con mi argumentación frente a lo que dice Juan Miguel, y es que cuando se abre la puerta, nosotros, el espectador, como cuando abrimos un libro, no conocemos nada del relato ni de los personajes y asistimos a la familia que sale al porche y como en esa maravillosa secuencia fotografiada por Winton Hodge con el viento, con la luz de Monument Valley, vemos que viene un jinete y empiezan las interrogantes, es Ethan, como comienza la película. Pero cuando acaba la película, se cierra la puerta y nos deja fuera de la película, ya conocemos todo concretamente, y así como nosotros estábamos fuera de la película, al finalizar la película se queda Wayne y nosotros hemos cerrado también con respecto al relato. Y voy a lo que me interesa. Creo que con esa estructura de película, Ford no es nada explicativo ni informativo con respecto a la película, y la elipsis funciona desde el primer momento. Llega Ethan y apenas se nos cuenta nada, pero sí bastante indirectamente. Podemos deducir por el capote que ha sido soldado confederado, un perdedor. Podemos deducir por las monedas de oro que puede que sea bandido, porque se ponen todos muy nerviosos y guardan las monedas en un momento determinado. Podemos por y sin usar. Efectivamente, podemos pensar que ha sido soldado con Maximiliano, otro perdedor, puesto que perdió frente a Juárez en la guerra mexicana por el sable, las medallas que da a Debbie, etcétera, etcétera, y está todo ese background que existe de ahí, el proscrito. Y ya con esto ya quiero concluir. Es que la estructura es absolutamente novedosa, porque la novela, que es una maravillosa novela del oeste de Alan LeMay, maravillosamente bien escrita, no empieza así, empieza con toda la familia unida en la cabaña, incluido el personaje de Ethan que se llama Amos Edwards concretamente, ¿no? Pero el personaje de Edwards, ese personaje vagabundo que ha huido por no estar sedentario, gregario en la familia y porque de alguna forma estaba enamorado de su cuñada, eso está presente en la novela. Con eso quiero decir que el punto de vista de Nguyen y de Ford al estructurarlo, el comienzo no es caprichoso, no solamente es un recurso argumental, sino que es algo que tiene un recurso narrativo, sino que es argumental y va al fondo, ¿no? Mira, pero yo digo una cosa, para clarificar un poco, como decía, la claridad es la cortesía del filósofo, ¿no? No sé si era Ortega que decía esto. Tú imagínate a un señor como John Ford, que se plantea contar en 5 minutos o menos esta historia. Hay un tipo que ha perdido una guerra y que antes vivía en Texas, es el año 1868. Tuvo una historia de amor con su cuñada. Su propio hermano lo sabía. Él se fue a la guerra porque no había ninguna otra solución. Probablemente su idea era haberse ido a California con esa mujer, pero no pudo ser. Este señor vuelve y entonces, ¿cómo voy a contar que vuelve a su casa? Pero no tiene casa porque es la casa de su cuñado, de su cuñada y de su hermano. Y viene probablemente después de haber dado un par de atracos en 2 bancos de frontera, en Laredo o por ahí. Y vuelve es Ulises, pero sin ser Ulises porque no tiene casa. Y entonces se encuentra con otro personaje desarraigado. Él no tiene casa, los que están en casa es donde empieza la película, y la película termina con los que se quedan en casa y él nunca va a tener casa, está fuera. Hay otro tipo, que es el otro gran personaje de la película, que es el Perpel de Jeffrey Hunter, que tiene un octavo de Cherokee. Tampoco tiene casa, es otro que se sienta en la puerta con el perro. Y ese es el chico que él recogió y lo salvó de los indios. Entonces, ¿cómo voy a contar yo todo eso con una economía de medios enorme? Dice, pues de la siguiente manera. Llega un jinete, se acerca a una casa, hay un poco de viento que mueve el pelo de esa mujer. Es Ethan, se acerca el hermano, ella se va a verle a Ethan, le da un beso y cierra los ojos ella. Y cuando va a entrar en casa no entra dándose la vuelta, sigue entrándose viéndole la cara porque lleva mucho tiempo sin mirarle. Se celebra esa especie de reunión familiar. Entra un nuevo personaje, feliz, alegre, divertido, que es como un indio, viene con la camisa abrochada como si fuera un indio. Y lo primero que le dicen es que él no es tampoco de esa familia
es otro outsider como puede ser este hombre. Primer ejemplo que tú has citado que es maravilloso, cuando el reverendo capitán que juega los dos papeles se da cuenta de que ella está acariciando con un enorme amor el capote de